Este hombre no es un tonto de Internet. Esto es uno de los genios cuánticos más grandes que existen. Acaba de salir en el New York Times hace muy poco, que escribieron un artículo bastante importante sobre él. Estamos hablando de un hombre del cual el dueño de Tesla es seguidor de este hombre. Ok, es decir, es un apasionado de la tecnología de este hombre. Así que no estamos hablando de un loco que cree en simples extraterrestres o que piensa que la Tierra es plana. Estamos hablando de el más importante científico en este momento en cuanto a lo que es la ingeniería cuántica. Ok, vamos a seguir. Entonces, noten, repita que vuelvan a escuchar esta parte. Ok. No son demonios. They're not evil, No but son they're malos. more like the Lovecraftian great old ones. Dice, más bien son como las antiguas entidades. Es decir, literalmente como los dioses antiguos. Pero él está diciendo que ellos ya están invocando a este mundo. Por lo tanto, ¿qué es lo que ellos han visto? Eso es lo que nos tenemos que preguntar el día de hoy. ¿Qué es lo que ellos han visto? ¿Con qué ellos han entrado en contacto? Repito, esto es ciencia, esto no es religión. Este hombre posiblemente es ateo. Pues no lo sé. Ok, vamos a continuar. There are entities that are not necessarily going to be aligned. Ok, escucha esto, escucha esto, escucha esto. Pon atención a esto. Dice, estos son más bien como antiguas entidades, pero estas entidades, así que está hablando de algo que tiene personalidad, que es alguien, no es algo. No están necesariamente alineadas, escuchen, dice, las cuales no tienen que estar necesariamente Necessarily going to be aligned with what we want. con lo que nosotros queremos. Es decir, él está diciendo al mundo que con las cosas que él está entrando en contacto o con las cosas que ellos, porque habla en plural, esta comunidad científica, está entrando en contacto, no son malvados, no son demonios, sabemos que sí son demonios, pero no necesariamente están alineados con lo que nosotros queremos. Terrible, ¿eh? Ahora, hay mucho más. El video no acaba aquí todavía. Así que si te vas ahora, no vas a ver lo que viene después. ¿Ok? Vamos a poner otra conferencia de él, que es lo que él está diciendo, porque él abunda mucho más sobre esto. ¿Ok? Ahora un poco a dar el contexto completo de lo que él está hablando. Esto fue solamente un corte. Ahora varía el contexto completo de lo que él está hablando y después otra pequeña conferencia. El video no es largo, son solamente 2 minutos con 31 segundos. Es decir, yo agarré las partes más importantes, hice una edición de video para que ustedes puedan ver todas estas cosas. Ahora vamos a hablar antes de seguir. Vamos a verlo todo. Complete and utter. Ok, dice, se trata de un cambio absolutamente completo. Transformative change that of the likes of which has never been seen before in the history of humanity, making the Industrial Revolution look like a little tiny blip on the path that humans have taken from when we emerged from the ooze a few billion years ago. We are right on the verge of that transition now. AI is just like that. So when this thing that I'm talking about happens, it's going to be exactly the thing that you're thinking about those super intelligent AIs. So the one thing I can tell you is they're not going to be like us. Ok, dice, cuando demos el salto a esta superinteligencia artificial,
va a ser enteramente no como nosotros. Escuchen. So alien means, different. These things that we're building Él habla de aliens, pero no de aliens extraterrestres. Alien en referencia, él lo dice a diferente a nosotros. are not going to be people. No van a They ser might be really personas. smart, they might be really good at all sorts of different things, but they're not going to be like us. They're going to be aliens. And they're going to be Dice, estas cosas van a ser más inteligentes que nosotros, pero no van a ser igual a nosotros. I'm sorry to say, way smarter than every single person in this room. And these things that we're summoning into the world now are not demons, they're not evil, but they're more like the Lovecraftian great old ones. There are entities that are not necessarily going to be aligned with what we want. This is what they look like. Ok. Esta es la... ok. Esto es... pues otra conferencia, ¿verdad? De él. Ok. Por favor, ahí en el chat no le estés dando promoción a ningún canal porque entonces los tengo que bloquear. Ok. Bien. Ahora, vamos realmente a lo que más nos interesa a nosotros, que es el plano bíblico. Así que, José, si lo vuelves a hacer, ya no vas a poder comentar más aquí. Bien, vamos nosotros al plano bíblico. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Vamos a ver qué dice el libro del Apocalipsis. Vamos a ver algunas cosas que para los que nos gustan estas cuestiones, para que los que nos gusta realmente investigar qué cosa es lo que en realidad dice las Escrituras y cómo estas cosas van a ocurrir. Porque la Escritura se escribió hace 2000 años, pero se escribió pensando en cosas que ni siquiera todavía nosotros hemos visto. Ok, así que como mismo aquellos hombres de hace 2000 años no pudieron entender esta simbología, nosotros todavía en este tiempo nos cuesta trabajo entenderla, porque no la podemos ver con los ojos simplemente de lo que nosotros conocemos. La tenemos que ver con los ojos que nos puedan hacer posible visualizar estas cosas. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Bien. Si vamos a Apocalipsis capítulo 13, escuchen cómo el apóstol Juan habla sobre la aparición de las dos bestias. Dice, me paré sobre el mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cuernos, en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bien, no tomemos mucho en cuenta esto de las 10 cabezas y todas estas cosas, porque pueden ser simples analogías y símbolos. Pero lo que yo sí tomo en cuenta es que esta bestia sube del mar. ¿Qué quiere decir sube del mar? Sube del mar es que literalmente aparece, es decir, hace entrada a este mundo. Sabemos que el anticristo, o creemos eso en realidad, hay mucha discusión sobre qué va a ser el anticristo o quién va a ser el anticristo. Pero la mayoría de los cristianos creemos que el anticristo va a ser un hombre, pero también creemos que ese hombre va a tener poderes inimaginables. Poderes absolutamente fuera de todo lo que hemos visto. Poderes que ni siquiera a los hombres de la Biblia se les puede comparar. Ok, los milagros y las señales que van a ser mayores que las que hizo Elías, mayores que las que hizo Moisés, mayores que los que hicieron todos los hombres de la Biblia. Ahora, si sabemos que este poder no proviene de Dios, y entendemos que este poder proviene del diablo,
La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo puede el diablo entregarle el poder a esta bestia? ¿De qué forma? En el mundo en que vivimos, bajo las leyes que Dios ha puesto y que están rigiendo en este tiempo, eso es imposible. Eso es imposible. Los poderes del diablo en este mundo están sumamente limitados. Hace poco le explicaba a unos hermanos lo limitado que está el poder del diablo. Y yo mismo, antes de ser cristiano, era satánico. Así que vi el poder del diablo muchísimas veces en acción. Lo vi matar personas, lo vi hacer milagros, lo vi hacer muchas cosas. Pero el poder de él está limitado. Si el poder de él no estuviera limitado, nosotros no pudiéramos predicar. Bueno, él se metía en una persona, esa persona agarraba, nos pegaba un tiro y se acabó el pastor Eduardo, se acabó fulano, se acabó Vengar. No pudiéramos salir a la calle, no pudiéramos sentarnos en un restaurante a comer, porque él, como las películas, se metía en una persona, lo levantaba y nos mataba y ya simplemente así. No funciona de esa forma. La mayoría de las personas que vemos supuestamente endemoniadas no son casos ningunos de posesiones. Son casos de problemas psiquiátricos, son casos de histeria colectiva, son casos de engaño, son muchísimos casos. En realidad vamos a ver en todas nuestras vidas, y si andamos en el tema espiritual, tal vez 2, a lo sumo 3 endemoniados. Sé que habrá un predicador que me dirá, yo he visto 20 o 30, pero eso no es cierto. Porque si los poderes del diablo fuesen de esa forma, bueno, ¿por qué el diablo no endemonia a alguien y entonces nos mata a todos nosotros? Pero eso no ocurre. ¿Ok? Porque el poder del diablo es limitado en este mundo. Entonces, ¿por qué razón esta bestia y por qué razón el falso profeta y por qué razón el mismo Satanás en ese tiempo van a tener tanto poder? La única explicación posible que yo le veo al tema es que ellos de alguna forma van a pasar de la dimensión espiritual en la que ellos están, es decir, en este caso el diablo, porque el anticristo y el falso profeta no pertenecen a esa dimensión, van a ser seres humanos. Pero el dragón le va a dar el poder a la bestia, ¿ok? Y esta a la otra bestia, ¿ok? Entonces, ¿de qué forma el diablo va a poder tener ese poder en sus manos? Desde el lugar donde él está, no puede hacerlo. No puede hacer otra cosa que tentar. De esa forma es que el diablo batalla contra la iglesia. A través de las tentaciones, a través del pecado, a través de ciertas y determinadas cosas que puede hacer, sí puede causar tal vez algún día algún accidente. A alguien puede causar algún día que alguien tome agresividad contra nosotros, pero eso va a ser esporádicamente, momentos muy X determinados. Si no lo pudiéramos vivir, la iglesia no pudiese de ninguna forma predicar el evangelio. Entonces el diablo tiene su poder limitado en este mundo. ¿Cómo ese poder se va a volver limitado? Entre comillas, porque limitado solo tiene Dios, pero limitado respecto al poder que él tiene. ¿Cómo él va a poder desarrollar eso? La única explicación que yo le veo es que él se haga literalmente presente en este mundo. Es decir, que él pase del lugar donde él está. Porque Pablo habla que estas criaturas están en los espacios celestes. Si vamos a la escritura, vamos a ver que Pablo no sitúa a las fuerzas espirituales en este mundo. Pablo dice que están en los espacios celestes. Entonces, los espacios celestes no se refiere específicamente a esta, vamos a decir que a esta dimensión a lo que nosotros hablamos, sino que Pablo se está refiriendo a un espacio espiritual. Por eso las posesiones demoníacas son más bien posesiones del cerebro, de la mente. El diablo en realidad no ocupa el cuerpo de la persona.
El diablo lo que hace es dominar su mente. A través de dominar su mente, entonces él domina el cuerpo. Y por lo tanto es toda una posesión. Es decir, por eso se le llama posesión. El diablo posee a esa persona. Dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad no de, es decir, no porque provienen de, sino que están en las regiones celestes. Entonces hay regiones celestes y las regiones celestes nosotros no estamos. Por lo tanto, hay una diferencia entre el mundo que nosotros vivimos y estas regiones celestes en las cuales están estas fuerzas. Ahora, aunque ellas están allí, tenemos una lucha contra ellas. Por supuesto, son entidades poderosas. Son principados, son potestades, son demonios, literalmente. Son seres angelicales caídos, pero son seres angelicales. Así que desde el lugar donde ellos están, ellos pueden influir sobre las personas de este mundo y eso es lo que hacen. Pero en algún momento eso va a cambiar. En algún momento, tanto el diablo como los demonios se harán presentes en este mundo en que vive el ser humano. Y la Biblia nos habla más acerca de eso. Si vamos a Apocalipsis capítulo 9, vamos a ver algo curiosísimo. Dice, escuchen esto. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Pongan atención a esto. Porque es una estrella que cayó del cielo y se le da las llaves del pozo del abismo. Es decir, hay un pozo, la Biblia está hablando, por supuesto, simbólicamente. No se crean eso que anda por ahí, que si las voces del infierno, los demonios no están en el centro de la tierra, eso es algo simbólico simplemente. Los demonios están en las regiones celestes. Ahora, a esas regiones celestes, a ese abismo, donde ellos están y no pueden pasar literalmente al plano donde nosotros estamos, sino más bien solamente influir donde nosotros estamos, a punto de poder endemoniar a una persona, pero siempre la posesión que ocurre es mental. Es decir, el demonio ocupa todo el cerebro de la persona y hasta así, la gente lo ve que habla, porque recuerda que el habla, todo son funciones cerebrales. Todo ocurre en el cerebro. Todo ocurre en el cerebro. Pero no es que el demonio se meta en una persona como un genio de la lámpara o algo así. Los demonios son seres espirituales. Ok. Entonces ellos pueden entrar y salir de la persona. No es que estén literalmente dentro de la persona. Porque ellos están en las regiones celestes. Pero va a haber un momento, que está en el libro del Apocalipsis, capítulo 9, en cual se abre ese pozo del abismo. Entonces, hay un momento que se rompe esa pared, esa puerta que hay entre el mundo espiritual, las regiones celestes y el mundo en que nosotros vivimos. Esa puerta se va a abrir. Va a haber una llave. La llave es para que abra una puerta. Dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Es decir, el humo representa la maldad. La maldad sale de ahí y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Es decir, nota que ahora el poder que ellos van a tener va a ser un poder físico, como el que tienen los escorpiones. Ellos te pueden picar, literalmente. Así que los demonios se van a hacer presentes en este mundo. Por eso cuando a mí me dicen que la iglesia pasará por la gran tribulación y pasará por todos estos procesos de juicios, yo literalmente no me burlo por respeto.
Pero ellos no, ni siquiera saben. Si leyeran bien el libro de Apocalipsis, qué es lo que en verdad ocurre allí. Si en verdad yo pensara que yo voy a estar ahí, yo no dormía más. El que piense que va a estar ahí, que no duerma. Si duerme es porque realmente no ha leído el libro, es porque nunca ha ido paso a paso leyendo qué es todo lo que va a pasar allí. Porque aquí hay un simbolismo. ¿Y cuál es el simbolismo? Se abre la puerta del abismo. Cuando se abre la puerta del abismo, entonces salen a esta tierra, lo dice la escritura. Dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Es decir, se hicieron como un ser físico. Al menos en cuanto a su poder de interactuar. Ya entonces ahora ahí no endemonian, ¿verdad? Ahí ya no endemonian. Ahí los demonios atacan directamente a las personas y con todo su poder demoníaco. Dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ninguna cosa verde, ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y le fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Entonces estamos viendo procesos que el libro, a través de simbología, nos dejan saber que va a haber un momento. Pues, escuchen, esto es bien importante. Juan entendía que los demonios podían en su tiempo hacerle daño a los hombres. La escritura dice que el diablo andaba, ¿verdad? En ese tiempo también anda como león rugiente aguardando a quien devorar. Por lo tanto, los apóstoles, inclusive Pablo dice que nuestra lucha, la de él, la de los cristianos de esa época y la cristianos de nosotros, no es contra sangre y carne, sino contra potestades, pero huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, Juan entendía que en aquel tiempo también los demonios incidían sobre el ser humano. Pero Juan ve una visión en los cuales a los demonios se le da un poder que no tenían, y es el poder como los escorpiones que están en la tierra. Es decir, ellos pueden herir literalmente a las personas. Esto es un poder completamente diferente. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo este hombre del video? Este hombre está diciendo que están convocando entidades y él las llama entidades, no las está llamando átomos, moléculas y cuestiones como esta. Le está llamando entidades. Están convocando, están invocando entidades. Y estas entidades no son demonios, él dice. Es decir, pero no necesariamente son como nosotros queremos. La pregunta es, ¿a qué se refiere él? ¿Y qué es lo que ellos están viendo que en realidad nosotros todavía no hemos visto? Porque sin lugar a dudas, la tecnología cuando aparece en el mercado es porque ya los científicos estaban probándolas hace muchísimo tiempo atrás. Todo esto es secreto de comercial. Cuando no se crean que cuando Apple sacó el primer iPhone fue, ay, mira, lo descubrimos hoy y vamos a sacarlo mañana. No. Y toda la tecnología que aparece y que aparece y que aparece, no se crean que la inteligencia artificial que ha salido en estos tiempos, pues se vino a descubrir hace 2 meses. Ah, mira, lo descubrimos hace 2 meses y vamos a sacarla para volver loco al mundo. No, por supuesto que no. Para crear algo como ChatGPT se tuvieron que tener muchísimo tiempo. Ok, entonces todas las tecnologías tienen un proceso de desarrollo. Así que ellos están interactuando con algo que ellos mismos le llaman entidades. Y dicen que no son como demonios, sino más bien son como las entidades antiguas. ¿Cuáles eran las entidades antiguas? Los antiguos dioses del paganismo. Porque ¿a qué entidades antiguas se refieren? Escuchemos qué es lo que sigue
diciendo. Vamos a escucharlo. There are two of them. These are from our lab in Burnaby in British Columbia. From the outside, they look like giant black monoliths, big metal boxes, about 10 feet on a side, 12 feet tall. And they are powered, they have a fridge inside them, a refrigerator that cools these chips to almost absolute zero. Just a wisp, a fraction of a degree above absolute zero. Hundreds of times colder than interstellar space. Amongst the coldest and most isolated and extreme conditions that humans have ever been able to engineer. So if you have the opportunity to stand next to one of these machines, it is an awe-inspiring thing, at least for me. It feels like an altar to an alien god. Ok. Escuche que esto es lo que está diciendo. Dice que estar parado al lado de estas computadoras cuánticas es lo mismo que estar al lado de un dios extraterrestre. Ok. Es cierto. En su primera conferencia que vimos, él los nombra entidades y dice que son como las antiguas entidades, es decir, los dioses antiguos. Y ahora dice que estar al lado de ellos es como estar ante un dios extraterrestre. Thing, at least for me. It feels like an altar to an alien god. They really are impressive machines. Escuche lo que dijo al principio, que ya lo vimos. And these things that we're summoning into the world now are not demons, they're not evil, but they're more like the Lovecraftian great old ones. There are entities that are not necessarily going to be aligned with what we want. Bueno, esto para mí sí es muy interesante. Porque este hombre, que es un genio de la tecnología cuántica, dice que las cosas que ellos están invocando, así lo dice, lo que ellos están invocando, él dice, no son demonios, no son malos, pero no necesariamente son o se alinean a lo que nosotros queremos. Es decir, tienen voluntad propia. Es lo que él está diciendo. Él mismo los llama entidades. Y dice, no son como demonios, más bien son como las antiguas entidades, es decir, los dioses antiguos. Y al final, en la otra conferencia que tiene, él mismo los da como un dios extraterrestre. Mi pregunta es, ¿con quién están entrando ellos en contacto? Eso te lo dejo a ti de tarea. Déjame en los comentarios con quién tú crees que ellos están entrando en contacto. Te lo dejo de tarea. Ahora, si tu mente no piensa, por favor no escribas un comentario. Escribe un comentario si en verdad
tu mente piensa. Entonces, das un comentario que sea analítico. Este hombre no es un religioso. Es decir, no estamos hablando de un testigo de Jehová, no estamos hablando de un mormón, no estamos hablando de un culto, pues de una secta o cuestiones como esa. Estamos hablando simplemente de un hombre de ciencia. Estamos hablando de un hombre de ciencia que dice que están invocando cosas que tienen personalidad propia. Ningún computador tiene personalidad propia, porque todo computador se basa en un código programado. Él habla de estas cuestiones que ellos están invocando, así lo dice. Es decir, están llamando cosas. Y dice, estas cosas no son demonios, estas cosas no son malas, pero estas cosas no se alinean necesariamente a lo que nosotros queremos. ¿Qué es lo que son esas cosas? ¿Y por qué, verdad, no se alinean a lo que el ser humano quiere? Sabemos que son demonios. Y es curioso que él mismo le llama Dios extraterrestre. Pero noten que en su primera conferencia él aclara que lo de extraterrestre no se